Espíritu Santo, nos rendimos a ti, nos disponemos a ti para aprender más y más de ti. Guíanos a través de tu palabra, revélanos tu verdad. Queremos entender sabiduría, Señor, como dice tu palabra. Revélanos lo que es de ti, Señor, para gloria tuya y bendición de nuestras vidas y de nuestras familias, Padre. Bendigo a cada una de mis hermanas que están presentes y las que están en transmisión, Señor. Las bendigo, Señor, y a sus familias, Padre bendito, para que sea tu Santo Espíritu tocando nuestras mentes, nuestros corazones, todo nuestro ser, para poder hoy recibir esa porción tuya, ese alimento a nuestra alma, Señor. Y te alabamos, te glorificamos, Padre. Te alabamos, Jesús. Te bendecimos, Espíritu Santo. Y la gloria sea para ti, Señor. Amén, amén. Buenos días, hermanas. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bendecidas? ¿Pueden tomar su lugar? Me siento un poquito nerviosa por el tema y no sé por qué. Y le digo al Señor, ¿por qué siento este nervio? Porque creo yo que este tema, el depender de Dios, ¿se acuerdan que nos quedamos en la vez pasada que estuvimos viendo dependiendo de Dios? ¿Se acuerdan? Que Dios nos provee todas esas cosas. Y se recuerdan que vimos que Él provee para nosotros 3 aspectos, que es la abundancia espiritual, las riquezas de su gracia y ¿qué más? ¿Alguna me puede decir la 3? Que Él nos va a proveer todo, ¿sí? Al entender esa dependencia de Dios y que Dios nos va a proveer, no solamente está aquí como el genio de la lámpara para concedernos los deseos, no. Él quiere proveernos todo en lo espiritual, en la gracia, porque lo dice allí en la 3ª carta de Juan: amado, yo deseo que tú seas prosperado, ¿en qué? En todas las cosas, en tu salud, así como prospera tu alma. Entonces, Él dice que es en todas las cosas que Él nos quiere prosperar, y en la salud, porque el que no tiene salud no puede gozar de nada. Pero confirma diciendo, pero así como primeramente prospera tu alma, deseo que seas prosperada en todas las cosas. Y yo les mencionaba que el Señor me había hecho ver que cuando he platicado con varias personas, en especial mujeres, que son con las que más, veo que todas hay un común denominador: las finanzas, las necesidades económicas, y eso les hace perder mucho el enfoque y poder entrar a esa ministración de la presencia de Dios o estar atentas a la voz de Dios para predicar el evangelio, para hablarle a otra persona de la palabra de Dios, para concentrarse aún en su propia oración, ¿cierto? ¿No les ha pasado así? A mí me ha pasado. Tengo una necesidad de algo y lo traigo en mi cabeza. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer y cómo le vamos a hacer? Vamos a la presencia de Dios, empezamos a orar y terminamos pensando en nuestra necesidad. ¿Cómo le vamos a hacer? Pero tenemos que aprender a creer lo que Jesucristo dice, que nuestro Padre nos iba a dar todo lo que necesitemos, que porque si Él provee para las aves del cielo, ¿cuánto más no va a proveer para nosotros, cierto? Y terminé diciendo que Dios habla en su palabra acerca de las finanzas y vimos 4 aspectos, que fue diezmo, ofrenda, primicias y limosnas. Les pedí que en un papelito escribieran si tenían duda o lo que quisieran preguntar. Los estuve leyendo todos
hubo algunas hermanas que dijeron que tenían claro todo, pero muchas, la gran mayoría, preguntó por dos cosas: primicias y limosnas. Entonces creo entender que queda claro lo del diezmo y la ofrenda, pero déjenme decirles que el diezmo y la ofrenda son las más importantes. No quiere decir que primicia y limosna no, porque primicia se relaciona con diezmo y limosna se relaciona con ofrenda. Pero como tengo muchas citas y saben que yo no puedo hablar en 15 minutos algo, vamos a hablar hoy de dos. La siguiente vez que me toque compartir voy a hablar de las otras dos. Hoy vamos a hablar del diezmo y la primicia porque se relacionan, y la siguiente vez, con la ayuda de Dios, vamos a ver la ofrenda y la limosna, que son las que se relacionan. Entonces, aunque preguntaron por la primicia y la limosna, estas dos, tanto el diezmo que se relaciona con la primicia, son importantísimas, pero no quiere decir que la ofrenda no sea importante. Pero realmente, para que tú bendigas tu ingreso, tus finanzas y la bendición de Dios sea sobre tu vida, es el diezmo. Y muchas van a decir, y dale con el diezmo, porque a muchas no les ha convencido, a la gran mayoría. Y se los digo porque hemos platicado con mi esposo, ¿cierto o no, pastora? A muchos les cuesta trabajo dar el diezmo, porque muchos tienen la idea de que el diezmo es de la ley y nosotros no vivimos bajo la ley. Otros dicen que no lo debemos de dar, que porque es del Antiguo Testamento. ¿Sí? O muchas veces simplemente no se meten con lo que dice la Biblia, pero dicen, es que no me alcanza. Simplemente no les convencen. Pero como sé que cada una de ustedes puede tener diferentes pensamientos o argumentos de acuerdo al diezmo, y solamente Dios y usted, cada una de ustedes saben de qué manera han diezmado y por qué lo hacen, para qué lo hacen, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a ver, la primera vez que vemos el diezmo en la Biblia es en Génesis capítulo 14, verso 20. El primero que da los diezmos es Abraham. Y ahí dice en el 14:20, y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿A quién? Exacto. Vemos un poquito, no podemos leer tanto y no les puedo tampoco explicar tanto, pero les puedo pedir de favor para que ustedes entiendan más en casa, lean. En el capítulo 14 vemos que Lot, el sobrino de Abraham, está metido en problemas y Abraham va y lo rescata con toda su gente. Tienen esa batalla, esa victoria. Él se viene ahí, menciona de varios reyes, pero sale a su encuentro después de que tienen esta batalla. Abraham con toda su casa, le sale al encuentro un rey, el rey de Salem. Pero también él era sacerdote. Y de Melquisedec no se sabe su genealogía, de dónde era, quién era, simplemente lo menciona que era un rey y sacerdote. Este rey Melquisedec le sale al encuentro a Abraham. La verdad es que cuando yo lo veo, si ustedes le piden al Señor entender esta parte de cómo todo está relacionado al Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y toda nuestra vida debe de girar Jesús, el centro de nuestra vida, deben de entender, Melquisedec, vamos a ver qué relación está con Jesucristo y es lo que representa a Jesús. Y sale este rey y le da pan y vino, le da el alimento a Abraham. Fíjense bien, pongan atención, pan y vino. Y en ese agradecimiento que tiene Abraham para Melquisedec por haberle dado el pan y vino, él le da todos los diezmos de todo lo que traía. La 10ª parte de lo que él, de toda su riqueza, él traía. Entonces ahí vemos por primera vez
que Abraham da los diezmos. Ahora, una pregunta, allí con Abraham, ¿había ley? ¿Había una orden de que se tenía que dar diezmos? No, no había ley, ¿sí? ¿Y somos de la simiente de Abraham? Sí, ¿por qué? Por la fe. En lo espiritual somos la simiente de Abraham, porque vemos a Abraham, que es el primer patriarca, donde Dios le dio la promesa que él iba a ser padre de muchas naciones. Lo vemos que en su genealogía, todo el pueblo judío, el pueblo hebreo, pero cuando ellos desecharon a Jesucristo, que es donde parte toda la situación para nosotros, es por eso que entramos en la gracia de Dios y somos hijos de Abraham espiritualmente, porque aceptamos a ese descendiente que es Jesucristo, al Hijo de Dios, ¿cierto? Ahora, en la porción de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 8:39, también lo leen en casa, el capítulo 8, solamente voy a ver el 39, que Jesús les contesta: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero si vemos tantito el contexto, ahí la historia de lo que se trataba, los fariseos y los judíos vienen contra Jesús a atacarlo como siempre. Y vienen a estarle atacando y le están hablando, y ahí vemos cómo Jesucristo está hablando de la libertad y de la esclavitud. Ustedes se van a ver que se avientan un chiste ahí los fariseos, porque dicen: ¿cuándo hemos sido esclavos? Cuando habían sido esclavos. Dice: ¿cuándo hemos sido esclavos? Dice: nosotros somos hijos de Abraham. Entonces por eso Jesucristo les contesta esto: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Entonces Él les está diciendo ahí, los está guiando, que deberían de hacer, Jesús les está diciendo, deberían de hacer las obras de Abraham. Ahora, hemos leído acerca de la vida de Abraham, todo lo que ha hecho, pero específicamente una de las obras que Abraham hizo, ¿qué fue? Dar el diezmo. Dar el diezmo donde no había ley. Vamos a ver por primera vez, aquí para ir ilustrando un poquito, vamos a ver la primera vez que vemos el diezmo en la Biblia con Abraham, ¿sí? El diezmo y Abraham. Voy a dejar tantito el micrófono. Y aquí vemos que Abraham diezmó sin ley y tuvo la bendición con Dios, ¿sí? Tuvo la bendición, ¿por qué? Porque ustedes lo van a seguir leyendo en casa. Abraham, como Melquisedec lo bendijo, él recibió ese alimento, pero bueno, no me puedo seguir explayando o explicando acerca de lo de Abraham, pero quiero enfatizar lo que Jesús dijo: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Entonces, Abraham diezmó sin haber ley. Después de ahí, si seguimos leyendo, en el libro de Génesis, tan solamente en el primer libro, vemos después que Abraham tuvo a Isaac, Jacob, y de Jacob vienen las 12 tribus, el pueblo de Israel, y de esas 12 tribus vemos casi al final de Génesis a José, ¿sí? José, el hijo de Jacob. Todos ellos diezmaron. Vemos, por ejemplo, en esos 50 capítulos que tiene Génesis, vemos a todos estos, Abraham, Isaac y Jacob. Y Jacob vamos a ver en el capítulo 28 de Génesis, por favor, Dulce, en el verso 20 al 22, vemos por favor que ahí Jacob hace votos a Dios y promete dar los diezmos de todo, y dice: de todo lo que me dieras. Dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios,
Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere, el diezmo apartaré de ti. Quédese con esa palabra, apartar. ¿Sí? Ahora, antes de eso, vimos que Jacob pide bastantitas cosas, ¿no? Hasta la paz de Dios, el comer, el vestir. ¿Cuántos queremos que el Señor nos provea de todo? Sin embargo, ahí nadie le pidió tampoco. Y dice que él hizo voto. Y le dijo al Señor: yo voy a dar todo el diezmo, la 10ª parte de todo lo que me des. Ahí otra vez no había ley. Vemos a Jacob. Vamos a ver en el capítulo 47 de ahí de Génesis a José. José, que viene de las 12 tribus, él estableció apartar. Por eso les dije que con este Jacob vean la palabra apartar. Vámonos por favor al 47, por favor. Verso 24. De los frutos, hablando José, de los frutos daréis el 5º a Faraón, y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas y para que coman vuestros niños. Hasta el 26, por favor. Bueno, sí, vamos a leerlo. Y ellos respondieron: la vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. 26. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el 5º, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Cuando vean la historia de José, el contexto en la historia era que había 7 años de ¿qué? De hambre, iba a haber 7 años de abundancia. Entonces, cuando el rey tiene ese sueño, tienen que ver la historia para yo no alargarme tanto. Sabemos que José, cuando Faraón lo pone, él es el que establece apartar para Faraón la 5ª parte. Ahora, aquí no estamos hablando ni de la 10ª, solamente quiero resaltar que aún también José apartó, él estableció apartar eso para Faraón, y dice que hasta el día de hoy se hizo una ley ahí con los judíos. Ahora, el establecer y apartar es un principio divino. Por eso esa palabra de apartar viene de Dios. Todos tenemos que tener esa disciplina siempre de apartar. ¿Cuántas? Yo sé que todas, siempre tenemos nuestro apartadito. Apartamos para lo que nos gusta, para alguna necesidad que se ofrezca. Todas tenemos ese instinto de apartar, y es un principio divino. Porque lo vamos a ver que el Señor también dice: apartarás el diezmo para mí, apartarás. Y lo vamos a ver muchas veces en la Biblia, aunque no lo vamos a ver nosotros en este momento, pero quiero resaltarlo para ustedes. Apartar es un principio divino, ¿sí? Sin embargo, como ellos quedaron de esclavos en Egipto, y aunque hacían eso, estuvo ahí José, dice la Biblia que ellos fueron prosperados, tuvieron para comer después de todo eso, pero terminaron siendo esclavos. Después de 430 años, ellos terminaron de esclavos en Egipto. Y es cuando vemos, donde empieza en el libro de Éxodo, la vida de Moisés. Nace Moisés, sabemos la vida de Moisés, y sabemos que Dios lo escoge para liberar al pueblo. Sin embargo, fíjense, yo antier o ayer que estuve allá leyendo, yo me impacté porque digo, ¿cuántas veces he leído esa parte? Y apenas hasta antier ayer brincó para mí ese versículo. Bueno, en el capítulo 12 de Éxodo, vemos ahí que cuando Dios le dice ya a a Moisés, que iba a liberar al pueblo, fíjense bien cómo ahí empieza toda la vida de los hebreos, judíos, como le quieran llamar,
vemos ahí que se manifiestan las 10 plagas. Faraón no quiere liberar al pueblo, y por fin cuando se libera, es liberado el pueblo, cuando la muerte ¿de qué? De los primogénitos. No se olvide de la palabra primogénito, ¿sí? Porque ahorita vamos a ver eso, porque de ahí se desprende la primicia, ¿sí? Ahí, cuando ellos van a salir esa noche, vemos en el capítulo 12, ¿cierto? La Pascua, que se celebra la Pascua. Ustedes saben, allí en el capítulo 11, ustedes lo leen en casa, vemos que cuando ya se murieron los primogénitos, ya los judíos, los egipcios, sacaban casi empujones a los hebreos porque dijeron, ¿saben qué? Váyanse, váyanse. ¿Y qué dice la Biblia? Que le dieron todo el oro y toda su riqueza. Así es que salieron ricos al desierto. Ellos salieron ricos porque se llevaron toda esa riqueza. Porque entonces, ¿de dónde iban a tener tanto oro para hacer cuando se hizo el tabernáculo? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Están conmigo todas? Bueno, entonces de allí es cuando empiezan las leyes, donde Dios le empieza a dar los mandamientos a Moisés, al pueblo, porque entonces ya metiéndolos al desierto, ya era necesario enseñarlos a la manera de Dios para esa dependencia de lo que estamos viendo, ¿sí? Entonces allí vemos el diezmo, ya no como Abraham, sin ley, como Jacob, como José, como todos ellos antes de Moisés, todos ellos daban al Señor sin que el Señor les pidiera, sino que de su voluntad lo daban. Entonces aquí vemos este diezmo sin ley, ¿sí? Cuando viene Moisés, vemos el diezmo en la ley. Vamos a ver ahora a Moisés. Ahora sí viene, voy a dejar otra vez mi micrófono para poner la siguiente. Ahora tenemos un diezmo con ley, ¿cierto? Pero esa parte de con ley es donde entra la maldición sin Dios. ¿Cómo está eso, Gaby? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, y no quiero que se me confundan porque lo estamos viendo, pero si a alguna le surge una duda o pregunta, pueden levantar la mano. Pero si me dejan explicar para terminar con lo del diezmo. Vemos allí que estaba el diezmo con Moisés, con la ley. Pero hasta la venida de Jesucristo, vemos que ya ellos estaban establecidos con la ley. Vemos todo el Antiguo Testamento, el resto, que ahí vemos de todas maneras también a Salomón, a David. Ellos también daban porque ya estaba hasta el templo, desde con Salomón y todo. Pero ahí es donde va a entrar la enseñanza con ellos de la ofrenda, pero eso lo vamos a ver después. Pero hasta el silencio que vemos después del Antiguo Testamento, hasta cuando Jesús nace, vamos a ver qué dice Jesús acerca del diezmo y qué relación hay con Abraham, con Moisés, con ley, sin ley, ¿sí? Y vamos a ver, yo tengo que diezmar, ¿lo debo de dar? ¿Es de la ley? ¿No es de la ley? ¿Qué es lo que quiero que entiendan? ¿Sí? Les estoy enseñando en la Biblia lo que es el diezmo sin ley y el diezmo con ley, ¿sí? Y ustedes me van a decir si lo deben de dar sin ley o con ley. Vámonos a Hebreos capítulo, bueno, les explico, en Hebreos desde el 14 hasta el 5, que les recomiendo, lean todo el libro de Hebreos. Es un libro tan hermoso donde, créanme, que si ustedes no entienden ahí toda la obra de Dios haciendo en Jesucristo, y más de algunas que vienen de la religión tradicional,
van a entender muchas cosas leyendo el libro de Hebreos. Léanlo una vez, léanlo 2 veces, léanlo 3 veces, hasta que puedan entender y comprender toda la profundidad que tiene el libro de Hebreos, ¿sí? Desde el capítulo 4, que es lo que voy a resaltar ahorita, hasta el capítulo 5:10, que es lo que voy a sacar ahorita, aquí vemos cuando ya la venida de Jesucristo cambia la ley a gracia, ¿cierto? Desde Jesucristo cambia la ley a gracia. Y vemos que Jesús fue rey, es rey y también sacerdote, ¿cierto? Aquí en el libro de Hebreos habla de Jesucristo como rey y sacerdote. Dice, según el orden de Melquisedec. Melquisedec fue el que vimos que le dio pan y vino a Abraham, ¿cierto? Y allí lo menciona, pero eso lo tienen que leer en casa para que les quede más claro. Y dice allí en el versículo 10 del capítulo 5, hablando de Jesús, fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Fue la ordenanza de Dios. No me quiero extender tanto en explicarles, porque vemos desde Abraham cómo introdujo el sacerdocio por medio de su hermano Aarón, ¿cierto? Y cómo empezó allí en los hijos de Israel el sacerdocio. Entonces estaba establecido allá con Melquisedec, pero sería mucho de explicar también. Moisés es de una tribu, pero Jesús es de otra tribu, que viene de Judá. Pero Aarón, que era de otra tribu, que era del sacerdocio, donde venían, nada que ver con Jesucristo, que era de Judá, porque Aarón era de la tribu de Leví. Y no quiero que se hagan pelotas. Es que todo eso lo van a entender en el libro de Hebreos. Que cómo es que si Jesús, siendo de la línea del sacerdocio, no viene de la línea de Aarón, que es de Leví, la línea de los sacerdotes, sino viene de Judá. Pero aquí es donde vemos del 4 al 5, donde dice en el 10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y puedo seguir leyendo porque allí está aclarado lo que les estoy diciendo, y por favor sí les pido que lean esto en su casa para que les quede más claro. Pero vemos que Jesucristo fue declarado sumo sacerdote. Cuando Jesús murió, hubo el cambio de sacerdocio. Como les dije, ya no era de la tribu de Aarón, de Leví, sino ahora cambia ese sacerdocio a la tribu de Judá, de donde viene Jesucristo. Melquisedec, para que entiendan, Melquisedec dio el pan y vino a Abraham. Abraham dio los diezmos. Ahora, con nosotros, yo les voy a decir cómo lo pregunté al Señor, ¿no? Bueno, ¿y yo qué tengo que ver con que Abraham le dio los diezmos y Melquisedec le dio el pan y vino? Bueno, ahora yo ya estoy en la gracia. ¿Quién me dio el pan y vino a mí? Jesús. Jesús me está dando el pan y vino porque Él dio su cuerpo y su sangre. ¿Cierto o no? Entonces, si Jesucristo me dio su vida, su sangre, el pan y el vino, ¿qué le tendría yo que dar? Todo, el diezmo, lo que me ha dado el Señor. Yo le tendría que dar eso. Y no solamente el diezmo, mi vida, todo lo que yo hago. Porque dice allí David, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Dice allí, lo recibido. No es que si me dan aquí, pero por este lado me dan acá, ya nomás le doy lo de este lado. Es todo lo recibido de tu mano, yo te doy. Porque me han preguntado a veces, es que a mí me da gasto mi esposo, pero yo percibo de acá mi pensión. Me dicen, ¿debo de dar el diezmo de lo que me da mi esposo? ¿Debo de dar lo de la pensión? ¿Debo de dar lo que me dan mis hijos? Es que mi papá me dio un dominguito. ¿Lo debo de dar? Todo, hermanas. Y yo se los digo, yo desde muy joven lo entendí. Todo lo recibido en mi mano, el Señor me lo da y es mi voto.
yo todo lo que el Señor me da, lo diezmo. No deberían de preguntar, ¿y de esto sí? ¿Y de esto no? Es de todo, mis hermanas, es de todo. Mejor, como me platica mi esposo, que había un ingeniero que cuando querían hacer algo, decía él, aquí no hay que darle con bat. Ustedes saben que el béisbol hay que darle con un bat, ¿no? Una pelotita. Dice, aquí hay que darle con guitarrón, para no errar. Es más difícil darle con un bat que con una guitarra, ¿no? Que está más ancha, si me aventaran la pelota. Entonces es mejor darle con guitarrón para no errar. Para no errar, mejor hay que diezmarlo todo. ¿Sí? Ahora, si ya no vivimos y no estamos bajo la ley levítica, Abraham, que no estaba bajo la ley, y si nosotros venimos de la simiente de Abraham, pero si nosotros no estamos bajo la ley porque no somos judíos, vamos a ver entonces cómo aplica para nosotros, porque cuando queremos nos acomodamos. La ley de Moisés es la ley y no estoy bajo la ley. Entonces ahorita, para que entiendan, si estamos en la línea de Abraham, y Abraham, ¿a quién lo vino a sustituir? Jesús. Jesús es el que nos da el pan y vino, nosotros les damos los diezmos, y ahora sí, cuando yo doy los diezmos, cuando yo le doy los diezmos a Jesús, porque estoy en la gracia, doy los diezmos bajo la ley o sin la ley, sin la ley, y entra la bendición con Dios. Pero ¿qué hay de la ley? Entonces, ¿a qué se refiere donde dice Malaquías capítulo 3, verso 8 al 11? Vamos a ver qué dice, y déjenme decirles que sea esta la clave para ustedes entender esto en Malaquías capítulo 3. Por favor, Dulce. Malaquías capítulo 3. Verso 8 al 11. No, un poquito antes, creo que es desde el 6. Ahí lo primero que dice, punto y coma, punto es que me tengo que detener y la coma es porque voy a seguir leyendo. ¿Cierto, maestra Rosy? Sí. El español siempre me quedó a mí muy claro. Y punto y coma es porque me detengo tantito, pero voy a continuar leyendo, pero debo de entender la primera parte. ¿Qué dice allí? Porque yo, Jehová, no cambio. Y fíjense cómo empieza a hablar ahí Dios. Siempre tienen que entender lo primero. Es importantísimo siempre la primera indicación, lo primero que se nos enseña, ¿cierto? Hasta en un bebé, lo primero. Y cuando Dios empieza hablando ahí, yo no cambio, ahí quiere decir que lo que Dios nos va a hablar es que Él no se ha movido de lo que Él ha indicado. Y cuando Él se refiere, les está hablando a los judíos, ¿sí? Les está hablando a los judíos, pero acuérdense que de todas maneras no puedo descartar el Antiguo Testamento para mí, porque en la gracia, ¿cómo me aplica a mí? Y cuando dice yo no cambio, quiere decir que Él sigue en pie en lo que ha dicho y no va a cambiar, nos guste o no. Sigue diciendo, por esto, hijos de Jacob, que es el pueblo de Israel, no habéis sido consumidos. ¿Por qué está enojado el Señor? Dice, no habéis sido consumidos, verso 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, ¿sí? Porque ahí les está hablando al pueblo judío de que Él ya había dado sus mandamientos en el libro de Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, en todos esos libros. Y dice, ustedes se apartaron de mis leyes y no las guardasteis. Él les dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová
de los ejércitos. Entonces el pueblo de Israel contesta, mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Me detengo aquí tantito. Cuando dice el pueblo, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Qué entienden de volverse? De algo que se alejaron y se apartaron de Dios. El volverse es acercarse a Dios. Entonces el pueblo dice, ¿en qué hemos de volvernos? Como diciendo, ¿qué hemos dejado de hacer? ¿Y qué creen? Ustedes saben que en el pueblo de Israel se fueron tras dioses ajenos, no obedecieron, murmuraron, ¿cuántas cosas no hicieron? Y sin embargo, pum, el Señor les corta la cabeza. ¿Y qué les contesta? Verso 8. Les hace una pregunta el Señor, ¿robará el hombre a Dios? Les pregunto yo ahora a ustedes, ¿creen que podemos robarle a Dios? Si el dinero físico que tenemos aquí y a Dios no lo vemos, ¿le podríamos robar a Dios? ¿O el dinero que yo le doy aquí, lo pongo acá, lo gasto acá y todo eso, tiene algo que ver el Señor? Humanamente los de allá afuera hacen su vida así, porque saben que el dinero físico es de ellos, ellos lo trabajaron, ellos lo pueden disponer y administrar. Pero Él les hace esa pregunta para hacerlos reflexionar y recapacitar. ¿Robará el hombre a Dios? Entonces Él les afirma, sí, ustedes me habéis robado. Él les confirma, ustedes me robaron. Y ellos contestan, ¿en qué te hemos robado? Y pum, el Señor les dice, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Y seguimos en la ley. Dios les dice, en vuestros diezmos y ofrendas. ¿Por qué aquí Dios nada más les menciona dos? Diezmos y ofrendas, no menciona primicia y no menciona limosna. Porque la limosna, lo voy a ver y se relaciona con la ofrenda, pero la primicia, que wow, lo vamos a ver desde el nos vamos a regresar al capítulo 4 de Génesis, donde vemos la primicia, donde el Señor la remarca tan fuertemente la primicia, que es del Señor, y Él dijo, no cambio. ¿Y cuántas veces hemos dejado la primicia? ¿Y cómo voy a dar la primicia? Seguimos leyendo en el verso 9, donde ahí el Señor les confirma, en el diezmo y la ofrenda, y luego dice, malditos sois con maldición. Porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Ahora el Señor no nos está maldiciendo. Él dice, ustedes mismos entraron a una maldición por haberme robado. En el momento que le robamos a Dios, entramos a una maldición. Entonces yo les pregunto, si yo dejo de, no estando en la ley, estando aquí con Jesús, si yo dejo de diezmar, ¿qué hago? Maldigo mis finanzas y entro en maldición bajo una ley. Así de simple, y no necesito ser judío ni estar bajo la ley. Porque si fuera judío tendría que hacer todas las leyes que ellos hacen. Pero en el momento que yo estoy en Jesús, en la gracia, en ese momento, cuando yo dejo de diezmar, entro en maldición. Imagínense, solitos nos metemos en esa maldición. Entonces, ¿dónde encuentran ustedes en la Biblia donde dice que no diezmemos? No lo hay. Porque si la gente dice, es que no estamos bajo la ley. Sí, cierto, no estamos bajo la ley y no hacemos lo que los judíos. En la gracia tenemos que dar el diezmo porque Jesús vino a reemplazar a Melquisedec, porque Él es sacerdocio eterno. Sacerdocio eterno. Él nos dio el pan y el vino y nosotros tendríamos que darle no solamente el diezmo, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro todo. Y en el momento que no le damos a Dios, nos metemos en maldición, aunque no esté en la ley. O sea que no hay vuelta de hoja. Esté en la ley o no esté en la ley, sea judío o extranjero o gentil, como dice la Biblia, tengo que diezmar. Y en ese momento entra la bendición a tu vida. Las cosas se alinean contigo, ¿sí? Hay personas que no diezman siempre porque dicen que no les alcanza,
pero nunca les va a alcanzar, ¿cierto? Y en el momento que no diezman es porque ya están bajo maldición. O hay otras que me dicen, solamente doy una parte, lo dan incompleto. Hoy sí dieron, 2 meses no. ¿Cómo sería ahí la bendición o la maldición? Cuando no lo dan, les llega la maldición. Si sí lo dan, al tercer mes llega la bendición. Pero es una bendición a medias. Es a medias. Si ustedes quieren completa la bendición, tendrían que ser completo en todos sus diezmos. En todo. Y cuando damos un poquito de diezmo, entonces el Señor va a abrir solamente una rendijita, ¿cierto? Porque sigue diciendo, por favor, Dulce, el siguiente, el 10. Ahí el Señor, ahí vean la palabra traed. Traed todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Ahí, cuando Él dice, y probadme, en ese momento Él va a abrir las ventanas. Si yo lo doy incompleto, acuérdense que el Señor solamente va a abrir una rendijita. No esperen que abran todas las ventanas y derrame la bendición. ¿Sí? Porque así mismo como demos, el Señor va a abrir la rendijita, la ventana, o el ventanal, el portón para ustedes. De acuerdo, porque también está la ley de Dios, el sembrar. Asimismo, si sembramos escasamente, vamos a cosechar escasamente. Pero, eso es la ofrenda. Porque la ofrenda está específico el 10%. Y cuando dice traed, no les está sugiriendo, dame tu diezmo. Está ordenando, tráelo, ¿sí? Ahora, esas personas que no dan, nunca van a tener. Y cuando yo doy el diezmo, es el principio de la liberación en bendición. Otra vez, cuando yo doy, es el principio que libera la bendición. Repitan conmigo. Cuando yo doy, se libera la bendición. ¿Sí? Ahora, cuando es liberada la bendición, en ese momento, que es un principio de Dios, vamos a ver lo que dice el verso 11, que además de que el Señor va a derramar su bendición cuando nosotros lo hagamos, no solamente va a abrir las ventanas de los cielos, sino que va a reprender también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Ahí dice reprenderé. Y ese es otro factor, que cuando no diezmamos, además de que el Señor solamente me abre una rendijita, si di una parte del diezmo. Si no das nada, pues no esperes que el Señor abra las ventanas. Pero esas personas que aparentemente, les voy a decir, vamos a ver para que entiendan por números la cantidad de 1,000 pesos. ¿El diezmo cuánto sería? 100. Yo me quedo con 900 pesos. La otra persona que no lo da se queda con los 1,000. ¿Quién tiene más? 1,000, ¿no? Porque de acuerdo a los números, matemáticamente, humanamente, ¿quién tiene más? El que tiene 1,000, ¿cierto? Pero ¿saben cuál es el problema? Y yo lo he visto así siempre, que cuando están con los 100 pesos acá y los 900 en esta mano, se ponen a ver, es que con estos 100 pesos podría yo comprar las tortillas, podría comprar la revista TV y novelas, podría comprar esto y esto y esto y esto. Se fijan con lo que podrían comprar con esos 100 pesos y no se fijan que con 900 pesos, ya con la bendición, puede comprar lo que usted guste, hasta se sobre y abunda, y no viene el devorador y se roba esos 900 pesos, porque se multiplican. Y acuérdense que Dios es un Dios de multiplicación. En cambio, el que se quedó con 1,000 pesos, pues si tiene para la revista TV y novelas, para las tortillas, para la Coca-Cola, tiene más dinero.
Pero ese dinero no le alcanza porque pareciera que se hace como agua, porque viene el devorador y se lo lleva en lo que menos esperan. Tengo tantísimos casos para contarle. Uno de ellos, de una familia, este varón trabajaba, era muy trabajador, ganaba bien, tenía 3 niños, 3 boquitas para alimentar, pagar renta, la esposa, esto y lo otro, y ganaba bien porque hacía sus trabajos, era de oficio y ganaba muy bien. De repente a veces por el oficio le iba no tan bien, pero de repente sí tenía bien. Y yo a veces le preguntaba, ¿qué? ¿Cómo te fue? ¿Cómo les ha ido? Dice, no. Y él le costaba mucho el diezmo. Él decía que era del Antiguo Testamento y que no se debería de dar. Y bueno, me alegaba de que no se debería de dar el diezmo. Y yo por más que le explicaba esto y lo otro, y pues no, nunca le entraba. Y luego a veces me decía, pues sí, la otra vez di una parte, es que no me alcanzaba, porque es pretexto, ¿no? Y yo a veces le decía, ¿y qué? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo les ha ido? Dice, no, dice, tuve un buen trabajo y me fue bien, pero ¿qué crees? Se me enfermó uno de los niños. 2 niños se me enfermaron en el doctor y en el medicamento, ahí se me fue. Si no ha sido porque tengo ese trabajo bueno, no sé qué hubiera sido porque los niños se me enfermaron. Y yo le decía, si tú hubieras diezmado, no se te hubieran enfermado los niños. Pero como viene el devorador, eso que tuviste una buena ganancia, vino y se lo llevó. ¿En qué? En el medicamento y en el doctor. Así de simple, así de simple. Viene el devorador, pero una de las bendiciones que Dios nos da es que lo va a reprender. Lo va a reprender y no va a destruir el fruto, ni la vida, o sea, refiriéndose a todo lo que sea nuestra ganancia. Ahora, rápidamente, sí. Todo lo que recibas en tu mano. Porque es lo que Dios te está dando a ti. ¿Cómo otra vez? Sí. Uh-huh. Uh-huh. No, lo que a él le corresponde dar, no te preocupes. Lo que a ti te corresponde dar es, yo te pregunto, más bien te hago la pregunta. El gasto que te da tu esposo, ¿quién te lo da? ¿Tu esposo o Dios? ¿De quién lo percibes tú? Entonces, a Dios lo que es de Dios. Todo lo que tú recibas en tu mano. Por ejemplo, yo te pudiera decir, yo sí tengo un esposo que lo diezma todo. Y yo le dije al Señor, ¿y entonces yo qué voy a diezmar? No, porque cuando Él me llega a dar a mí, Él me llegó a decir, pero yo ya lo diezmé. Pero yo quiero diezmar, yo todavía quiero más. Entonces, aunque Él ya diezmó lo suyo, pero es lo de Él. Y lo que a Él le queda, Él me está dando a mí. Entonces, ¿por qué yo no habría de diezmarlo? Y Él me dice que podría yo tener la justificación de que ya está diezmado. Pero yo dije, no, Señor, yo le doy con guitarrón. A mí el Señor me está dando a través de Él para lo que yo quiera comprarme, pero yo lo quiero diezmar. Entonces es lo mismo, yo lo entiendo así. Todo es del Señor y lo recibido de su mano, lo que Él me da en mi mano, yo lo diezmo. Yo creo que debe de ser así, yo lo hago así. ¿Sí? Si ustedes lo entienden así. Muy rápidamente, pastora, si me permite 5 minutitos más, o le dejo aquí porque ya no alcancé a ver primicia. ¿Sí? 5 minutos más lo que alcance a abarcar en primicia y lo continúo la semana que entra. La siguiente vez. Vámonos a Éxodo capítulo 13, verso 1 y 2. Dice allí la palabra de Dios, Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales. ¿Qué dice? Mío es. Habla de los hombres y de los animales. Todo lo primero era para el Señor. ¿Sí? Ahora, verso 12 y 13 de ese mismo capítulo. 12 y 13
Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo lo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Aquí estamos hablando de la palabra redimir. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Para empezar, cuando él habla que todo lo primero es de él, dice mío es. Todo lo primero. Entonces allí entra la primicia. Todo lo primero es para el Señor. ¿Cómo aplica la primicia para mí? Mi primer gasto, cuando yo recibo el dinero, mi primer gasto, mi primer pensamiento, ¿quién es? Dios. Cuando yo recibo mis 1,000 pesos, voy a estar hablando de esa cantidad para que me entiendan. Cuando yo recibo mis 1,000 pesos, primero es Dios. Y mi primer billete, que serían los 100 pesos, del Señor. Allí entra mi primicia, mi primer gasto, mi primer pensamiento para el Señor. Porque aunque ahorita ya no termine de decirlo de la primicia, que también está fuerte, otra de las cosas que yo hago, es algo que yo quise hacer. Porque además de cuando entendimos con mi esposo que nuestro primer gasto, de esos billetes, los primeros billetes eran para el Señor, que es mi primicia. Otra primicia que yo veo, porque dice en la Biblia que el primer fruto del huerto, el primer animalito que naciera y era para el Señor. Y dije, pues Señor, no tengo ni huerto ni animalitos. ¿Cómo sería también mi primicia? Pero como todos queremos hoy en día, pues billetitos, todos queremos, entonces yo digo, el primer dinero que yo gane en el año, yo lo establecí así con el Señor. Dije, Señor, en los primeros días de enero, el primer dinero que yo reciba es para ti. Y ha tocado que nos vemos con la familia o lo que sea, y no falta algún familiar, mis hermanos, mi esposo, que es más mi esposo el que me da el primer gasto que me dan así, de los primeros días de enero, tal como lo recibo, la cantidad que sea, en fe, porque todo es por fe, lo doy. La primicia es para el Señor, porque yo sé que los 12 meses o lo que resta del año, los 11 meses y días, según el día que lo haya recibido, sé que el Señor va a ser fiel conmigo. Y se los puedo decir, el Señor ha sido fiel conmigo. Y allí entra mi primicia. Entonces, ya no lo voy a desarrollar ahorita, sino la siguiente, pero en la primicia vienen 3 cosas que vamos a ver, que es el primogénito, que es lo primero, los primeros frutos, y lo otro es el diezmo debe de ser primero. ¿Sí? Con esto termino, después los desarrollo la siguiente vez, pero el diezmo debe de ser primero, porque allí entra la primicia. Y hay gente que tiene sus 1,000 pesos, lo que ha percibido de su trabajo, y empiezan la renta, la comida, los zapatos para la escuela, esto, tantísimas necesidades que puede haber. Híjole, no me alcanzó para el diezmo. ¿Por qué? Porque empezaron repartiendo lo que no era primero. Pero si primero dijeran, primero es Dios, el primer billete para ti, Señor, ahora sí, Señor, bendice este 90%, entonces ahí sí, lo que sea primero para ustedes, la comida, la renta, eso y esto, ¿y qué creen? Siempre va a sobrar y a abundar. Y sí. El Señor se lo toma en cuenta, mi hermana. Si lo diera doble, se lo toma en cuenta. Pero ahí es donde usted tiene que aplicar esa primicia, porque la primicia no la podemos tampoco brincar. Porque ¿qué cree? Póngase a pensar cómo pensaría el Señor. Señor, te lo doy doble, pero mañana se le presenta una necesidad y el Señor te lo dice, te lo doy la siguiente vez que ganes. Y deben de entender, y lo vamos a ver con los versículos, cómo Dios debe de ser primero. Uh-huh. Uh-huh.
Ujú, ujú, ujú. Como le digo, el Señor se lo toma en cuenta y allí está aplicando solamente el diezmo. Pero entonces usted debe de pensar cómo aplicaría la primicia, porque ahí le está faltando aplicar la primicia. Y está válido, hermana. Si usted hace el gasto, pero hasta cuando recibe acá, saca el diezmo, es válido. Pero ahí solamente está dando el diezmo y el Señor le va a bendecir y le ha bendecido por el diezmo. Pero aquí se trata de cómo aplicaríamos la primicia, ¿cierto? ¿Queda claro? Bueno, entonces aquí le dejamos otra vez, nos vamos a quedar en puntos suspensivos y continuará. ¿Alguna otra pregunta, queja, sugerencia? ¿Sí? Hermana Rosy. Ella, uh-huh, uh-huh. Vamos a ver lo que dice para contestar su pregunta, para terminar. Hebreos capítulo 7, que aunque yo les sugerí que vieran Hebreos capítulo 4 al 5 y vimos cómo fue cambiado el sacerdocio de Melquisedec a Jesucristo, quiero que lean el capítulo 7, no hay tiempo para leerlo, y vean cómo dice el verso 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos, ¿quiénes? Hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, hablando de Jesucristo. Cuando dice diezmos, los hombres mortales, este es un versículo donde deben de saber, porque mucha gente dice, ay, ¿yo por qué tengo que darle el diezmo a la iglesia? Para saber cómo lo gasten, cómo lo administran. ¿No han oído esas cosas? ¿Por qué lo he de dar? Y bueno, espero que no me escuche mi esposo, pero no creo que se enoje. Pero cuando él recién que se convirtió, él dijo que él decía así, para saber en qué se lo gastan. Y dice que él administraba ese diezmo, porque cuando dice que entendió que debería de darle el diezmo, dice que con ese diezmo él iba y compraba Biblias, folletos y después las repartía. Pero no es así, porque tiene que haber un mayordomo, un administrador, y en este caso los pastores son mayordomos y administradores de lo que el Señor les está encomendando, no solamente las ovejas, sino todo, porque si nos vamos a Jesucristo, ellos administraban con los 12 discípulos dinero, sí, porque Judas era el administrador o el contador de ellos, ¿no? Entonces entre ellos se movía dinero porque se necesitan gastos y pagar cosas y se tiene que administrar. Entonces los hombres mortales tienen que recibir ese dinero. Y cuando les pregunten que para saber cómo lo gastan, en el momento que yo le digo, Señor, te lo doy, lo pongo en el alfolí, porque Él dice en el alfolí, no que tengo que ir a comprar Biblias como mi esposo, folletos para repartirlos, sino dice al alfolí, porque ahí también está la parte que dice, y haya alimento en mi casa. Siempre tiene que haber para darle al necesitado, porque ahí es donde entra la ofrenda. Cuando los hombres mortales reciben esa situación, ¿usted por qué cree que en esa administración que tienen que hacer los pastores, ellos deben de saber quiénes son fieles a Dios? Yo le voy a decir una cosa, que yo fui enseñada en la iglesia que todo aquel que servía debería de diezmar, porque le estaría robando a Dios. Yo estuve con los niños en la escuela dominical, estuve en la alabanza, estuve en el evangelismo, estuve en un montón de cosas en la iglesia. Pero el pastor, a cualquier, ¿cómo se dice?, departamento que tuviéramos que servir, teníamos que diezmar. Y decía él, y el que no diezma le está robando a Dios, no quiero ladrones aquí. Entonces el pastor tiene que tener un conocimiento de quiénes diezman y quiénes no. La parte esa que dice la Biblia, que no sepa tu derecha lo que tu izquierda hizo, esa es otra cosa, porque es la ofrenda. No tengo que decir, Silvana, ¿qué crees? Le acabo de ayudar a la señora y le di para su renta. Eso es a lo que se refiere. Que no tenga yo que promulgar o a tocar bocina
de los bienes o el bien que yo pueda hacerle a otra persona. Eso sería esa parte. Pero que tengamos que poner el nombre al diezmo es porque los pastores tienen que saber quiénes diezman. Porque si no, no sabrían qué. Además, y de todas las entradas, ¿sí? Y déjeme decirle que hoy en día hay hermanos que no ponen el nombre, no lo quieren poner, y está bien. No lo quieren poner, ajá, no lo quieren poner, pero de todas maneras, en el registro que se tiene que hacer, tienen que registrar, por ejemplo, el sobre blanco pusieron 200 pesos, su sobre blanco 200 pesos. Que se entiende que si lo están metiendo en un sobre es diezmo, y lo meten como diezmo sin nombre. Pero no le gustaría que si aquí los pastores quieren saber quién diezma, no le gustaría que su nombre también esté ahí arriba, que el ángel Gabriel o quien lleve la administración sepa que Carmen diezma. El que traigas, exactamente, ¿sí? ¿Les queda claro que el diezmo es bendición? ¿Estamos bajo la ley o sin la ley? Sin la ley, con la bendición de Dios. ¿Cuándo entro en la ley bajo maldición? Cuando no diezmo. Cuando no diezmo es cuando entro en esa maldición, ¿sí? Con o sin ley, en el momento que no la doy, entro en maldición. Obediencia totalmente. Así es que, nos guste o no, tenemos que diezmar. Con ley o sin ley, tenemos que diezmar. En el momento que no diezmo, en la ley o sin la ley, entro en maldición, ¿sí? Discúlpenme porque siempre me extiendo más, nunca termino los temas y me voy posponiendo. La siguiente, les agradezco muchísimo, me da gusto verlas. Un abrazo también para las que están en transmisión y que el Señor les bendiga. Amén. ¿Cuántos damos gracias a Dios por esta palabra? ¿Verdad? Palabra de bendición, ¿verdad? Bueno, yo nada más para contestar un poquito, ahondar un poquito más en la pregunta que usted hizo, hermana, yo le quiero decir que como muchos de ustedes tenemos mucho tiempo en la palabra, tenemos mucho tiempo de haber hecho nuestra oración de salvación. Y en particular a mí, como soy de Veracruz y como me toca muchas veces estar trabajando lejos, he estado en muchas iglesias, en muchas, hermanita. Y a que ni sabe qué, que ahí también en algunas iglesias se cuecen habas. Y entonces el servidor que contaba los diezmos hacía como un viejo spot que había. Para Dios, para Dios, para mí. Para Dios, para Dios, para mí. Y si esa sobre no tiene nombre, hermana, era mucho más fácil desaparecerlo. Entonces, también es una cuestión de orden y de administración, además de Hacienda, además de que necesitan saber quiénes son fieles, quiénes no son fieles en la iglesia. También es una cuestión de orden. Los mayordomos, los administradores, también tienen que ver que este siervo que ahora está sirviendo en este trabajo que le dimos, también sea fiel. Y entonces todo lo que dicen los sobres coincide con lo que hay. Y es muy bueno que sepan ellos cuánto está dando cada quien para que coincida con lo que está entrando a las finanzas. Es mejor poner el nombre, hermanita, es mucho mejor. Para que haya orden, para que haya bendición, para que esté escrito nuestro nombre en el libro de los cielos, ¿verdad? Y también en el libro de la iglesia. Bueno, bendiciones a todas. Vamos a ir cerrando, pero todavía en el cierre hay muchas cosas. ¿Quién quisiera de ustedes decir cómo le fue con la hermanita a la cual ustedes le estuvieron llamando, por la cual estuvieron orando, que fue la semana pasada que nos hizo favor Liz de ponernos en contacto? Quisiera yo escuchar a 3 hermanitas que nos testifiquen a toda velocidad. Usted, Pati, por favor.
Hola, buenos días. Bueno, sí. A mí me tocó estar con Esther, me parece que no está Esther. Ok. Este, eh, yo tomé la opción de buscarla, de mandarle mensajes, de darle los buenos días. Inclusive el lunes nos fuimos a desayunar, y me dio la oportunidad Dios de conocer a una mujer excepcional. La verdad, en mi vida la había visto, en mi vida había platicado o cruzado alguna palabra con ella. Pero como yo le dije a Esther, Dios nunca se equivoca. Dios tiene planes en la vida de ella y en la mía. Y créanme que el no saber cómo tener un diálogo con una persona que en mi vida había cruzado palabra, Dios lo hizo en ese momento. Entonces, como se lo dije yo a ella en ese momento, estoy agradecida con Dios por ponerte en mi vida y por darme la oportunidad de conocer a una mujer de Cristo. Entonces, estoy bien y me gustó la dinámica. Gracias. Gracias a Dios, hermanita. Yo no vine, pero yo fui con Anita y oramos las dos. Y pues ya saben que yo la amo mucho. Es todo, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Una tercera personita que quiera testificar? Yo. A mí me tocó Ale Díaz. No la conocía yo, pero un día ella me vio que iba yo caminando para internarme en la colonia y se detuvo y me dijo, hermana, súbase, yo la llevo. Y le digo, ay, hijita de mi vida, ¿vas a la iglesia? Y me dice, sí, hermana, acaba usted de predicar. Ay, me dio una vergüenza porque mira, tú estás aquí al frente y las estás mirando a todas y estás viendo los ojitos de todas y la cabeza cuando dice sí o cuando se queda asombrada de lo que estás diciendo, pero a la hora de la hora y ya sin el cubrebocas, somos distintas. Entonces, en ese momento me dice, hermana, fíjese que me da mucho gusto poder tener contacto con usted. Mire, yo tengo un salón de belleza el día que se le ofrezca y yo dije, Señor, ayúdame a que yo un día pueda servirle a esta hermanita para corresponder al favor tan grande que me hizo. Y casualmente fue la que me tocó. Esas casualidades que ya sabemos que Dios hace. Y entonces le estuve mandando mensajes. Y conocí una persona tan tierna, llena de tanta dulzura, de tanta ternura, que es algo que yo quiero testificar, hermanas. Muchas mujeres somos recias, somos de carácter fuerte. Nos ha tocado vivir en la vida situaciones en las que muchas veces hasta hemos tenido que defender a nuestro varón y salir por él en muchas ocasiones. Entonces nos hemos hecho fuertes, sobre todo si provenimos de una familia donde la abuela, la mamá, etcétera. Yo no digo que sea un matriarcado, pero digo que son los ejemplos femeninos que hemos tenido y somos mujeres fuertes. Pero una de las cosas grandes que Dios hace cuando empezamos a venir a Él, a venir a las reuniones, a tener convivencia con las demás, es que el Señor empieza a dulcificarnos, empieza a suavizarnos, empieza a darnos un trato compañero, un trato gentil, y nuestra feminidad empieza a aflorar. No solamente nos hace más bonitas, porque no sé si ustedes se han fijado que están más bonitas. Nos hace más bonitas, pero nos hace ser más cuidadosas, nos hace cuidar un poquito más la lengua, nos hace ser más suaves en el trato para con nuestro esposo, para con nuestros hijos y para con nuestros vecinos y hasta con aquellos que parecían, no digo nuestros enemigos, sino digo como Andrés Manuel López Obrador, nuestros adversarios. Más suaves, más suaves. Entonces, yo le doy muchas gracias a Dios porque miren, Dios lo sabe todo y me tocó Ale.
Entonces, gloria a Dios. Con todo ese favor de Dios y con toda la enseñanza preciosa que hoy tuvimos, le vamos a dar gracias a Dios dando nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Vamos a ver que Katy va a pasar. Catita, ¿está bien? Les va a tocar participar. Cualquier día les va a tocar la canastita y pasar al frente. El hecho es de que todas participen. Sí, todas. Por favor, mijita, ora por nuestros diezmos. Señor, gracias, Padre mío, por tu enseñanza, Señor, por tu palabra, Padre, porque ha llegado a nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre, porque tú tienes un plan divino para cada una, Señor. Gracias te damos, Padre, también por estos diezmos, ofrendas que han de entrar en este día. Señor, bendícelo, Padre, que sea usado en tu sabiduría, Señor. Gracias te damos por cada una, Dios, y que demos como propusimos en nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pasar a sembrar la semilla, hermanitas. Vamos a pasar a sembrar la semilla. Sí, manita. Ahorita, por eso te tengo aparte, porque… Manita, yo también, mire, aquí quiero dar 550, pero bueno, ahorita te lo doy, ahorita te lo doy, ¿eh? Sí, allá, ¿no? Ya Sí, lo sí. escribes ahí. Sí, manita. Bueno, ahorita. sí, manita. Sí. Bueno, miren, antes de que nos vayamos y antes de que ya nos empecemos a despedir, vamos a tener un momentito de atención porque Anita Mercado quiere darnos un testimonio. Y ya saben cómo son los testimonios de Anita, siempre muy poderosos. Entonces, Anita, ven, manita, ven. Antes de que despidamos la reunión, vamos a darle la palabra a Sí. Yo quiero darle muchas gracias a Dios, de veras que es maravilloso Dios. Falleció mi cuñado, mi sobrina, recibieron a Cristo en su corazón y van las cosas mejorando con mi hermana, gracias a Dios. Y de mi hijo, que necesitaba una cirugía urgente porque tiene una hernia tremendísima, o sea, está así. Y pues le pidieron los análisis preoperatorios y en el electro salió mal mi hijo y que no se podía operar porque tenía un bloqueo en el corazón. Pues mi hijo se puso pues muy mal, me habló y me dijo: mamá, estoy muy mal y que no sé qué, y es que tú me heredaste y ahora que me va a cargar el payaso, que así hablamos, me va a cargar el payaso porque resulta que me va a dar un infarto en cualquier momento, un paro o embolia o qué sé yo. Le digo: no te va a dar nada y no te heredé nada. Tú lo que tienes que hacer es clamar a Dios, reconcíliate con Dios, es lo que tienes que hacer. Y háblale al doctor Jairo porque es el que lo va a operar y es cristiano. Entonces le dije: háblale no, que ya me cargó el payaso, te dije que no te va a cargar el payaso. Además, a los hijos de Dios no se los carga el payaso, se los carga un ángel, no el payaso. Así que no te va a cargar el payaso y tú reconcíliate con Dios y que no sé qué, voy a orar por ti. Ay, ya me voy, mamá, ya me voy. Pues se fue. Entonces yo empecé a orar por él y todo, y gracias a Dios le habló al doctor Jairo, pues es cristiano, y ya le estuve explicando, ve con otro médico y todo, y le doy gracias a Dios, porque el otro médico le dijo: sí te puedes operar, pero que tengan un aparato para estarte monitoreando toda la operación, y ya lo operan el viernes. Gracias a Dios, aquí en Izcalli, pues va a estar conmigo, gracias a Dios, para cuidar a mi niño. Y ya está tranquilo, y le dije: ¿ya te reconciliaste con Dios? Claro, bueno, pues ya sí, ya te la rifas, ¿verdad? Si te quedas o te vas. No, me quedo. Pues entonces hay que seguir clamando a Dios.
y ya me dijo que sí, gracias a Dios. Entonces estuve en el velorio que les platiqué, pero al otro día que salí del velorio, me salió una bola muy grande aquí en esta parte de la pierna, y yo dije, ay, ¿y ahora qué carajos es esto? No, pues no sabía yo. Me dolía toda la pierna, toda la pierna. Total, me iba a poner las medias de complexión, pues no me entraba, estaba la bolota esa, y dije, híjole, no, pues no me las pongo porque pues no me entra. Entonces fui a ver al médico y me dijo, es un coágulo, señora, ¿cómo cree que se iba a poner las medias? Lo revienta y usted ahí se queda. Le dije, pues mire, me quedo cuando Dios quiera que me quede, porque ya no me he quedado, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues ya se me deshizo la bola esa, gracias a Dios, y se me quitó el dolor. Es una lucha en mí, en lo personal, constante de salud. Es una lucha tremenda, no tienen ni idea. Yo todos los días predico la palabra de Dios, todos los días, donde quiera que esté, donde quiera que vaya, siempre traigo mis folletos y predico y todo. Y es una lucha, como dice Juan 10:10, que Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Y yo empiezo a ordenarle a mi cuerpo, ordénale, tú estás bien, tú estás sano y échale ganas, y mientras esté aquí, pues que tenga yo calidad de vida y estoy sana, y así me la rifo. Y Dios se la rifa conmigo y estoy bien, gracias a Dios. Y le doy muchísimas gracias a Dios por mi hijo, por la reconciliación, y que siga creciendo, y que todas esas almas que recibieron a Cristo en el velorio y en todos los lugares, yo le digo, Señor, da crecimiento, Señor, a todas esas almas, porque luego no las vuelve uno a ver, y ¿dónde? Y guíalas al redil a donde deben de estar. Guíalas al redil donde deben de estar. Entonces, yo le doy muchas gracias a Dios que estoy aquí, y muchas gracias a Dios por mi familia, y todo lo que está haciendo es maravilloso. Yo me maravillo cada día del Señor. Dios les bendiga. Gracias, Anita. Pues vamos, gracias a Dios, vamos a darle un aplauso al Señor por todas esas cosas maravillosas que hace, de las que tenemos conocimiento, pero de las que no tenemos conocimiento, y que está haciendo en nuestra propia vida, y que está cuidándonos y protegiéndonos y librándonos a nosotros, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a la obra de nuestras manos, ¿verdad? Lo que hacemos, hasta cuida que no se nos queme el arroz. Entonces estamos distraídas, ¿verdad? Bueno, inclinen su rostro, hermanas. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, te bendecimos, Señor. Te damos muchas gracias porque hoy nos permitiste estar en este lugar, juntitas, contentas, desahogando nuestro corazón y entregándote todas nuestras preocupaciones, Señor. Gracias por la enseñanza que recibimos. Gracias porque has tocado nuestro corazón, Señor, nuestra mente y también nuestro bolsillo, Padre Santo. Gracias por la sabiduría de nuestras hermanas que se paran aquí al frente, Señor bendito, y hablan en tu nombre, Señor. Gracias por las enseñanzas que nos dan, porque nos hacen crecer, no solamente como tus hijas amadas, Señor, sino como mujeres, como personas, Señor bendito. Gracias, Padre Santo, por estas reuniones. Permítenos, Señor, traer más hermanas aquí contigo, Señor. Más mujeres que puedan escuchar de tu amor infinito y de tus enseñanzas para ser mejores, Señor. Te damos gracias en esta hora por todo el bien que tú nos das. Y te rogamos, Padre bendito, que toda aquella preocupación, que toda aquella enfermedad, que toda aquella duda, Señor, que todo aquel remordimiento en esta hora queden aquí en el altar, Señor, sabiendo que tú lo recoges y tú no pones oído sordo, sino pones, Señor, respuesta que sale de tu corazón para bendecirnos y para darnos paz y bien. En el nombre de Jesús, amén. Sean benditas todas ustedes y toda su familia. La pastora y su servidora, les agradecemos todo lo que están trayendo para la despensa.
sepan que esto se está dando donde hay la necesidad, pero Dios está viendo la actitud de su corazón cuando damos, y eso lo vamos a ver en la ofrenda. La siguiente semana podrían traer lo que es papel higiénico o servilletas, por favor, para poder completar ya más en forma las despensas que se van a dar. Ahorita entonces vamos a dar eso, por favor, ¿sí? Papel higiénico y servilleta, el tamaño que ustedes gusten. O servilleta, sí, ajá, o alguna de las dos, ya sea paquete grande, paquete chiquito, como el Señor les ponga ahí en su corazón y la disposición de su corazón. Un abrazo para todas y la paz del Señor sea con ustedes.